Sean bienvenidos a esta primera edición de la tarde de este segundo día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a presentar un proyecto que es importante para el ecosistema. Justo platicaba antes de entrar a pantalla con Julián, felicitándolo porque, bueno, pues dentro de este ecosistema, una startup en early stage, levantar 1.5 millones de dólares no se ve todos los días. Y esto es muy importante porque evidentemente hace que volteemos a ver el mundo de la startup Legal Tech y evidentemente este esfuerzo pues es congratulado por parte de Logicas de ti, Julián, así que bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien, Aldo. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de platicar un poco de Confiabogado, la historia y qué es lo que estamos haciendo hoy en día para resolver problemas legales para personas. Julián, cuéntame un poquito de ti, quién es Julián Ruiz. Todavía, si quieres, no hay que entrar como tal a Confiabogado, más bien queremos preguntarte quién está detrás de esta plataforma, quién es Julián Ruiz. Claro, sí, feliz. Básicamente, pues yo no soy abogado, primero que nada. Soy la parte tecnológica de Confiabogado. Soy la persona que lleva la parte de producto. Entonces, producto es un área bastante importante para nosotros. Producto es el área que dirige growth, tecnología y marketing, ¿no? Entonces, de aquí realmente posicionamos el producto de Confiabogado en el centro y entonces hacemos ahí ya todas las verticales de cómo vamos a crecer, cómo necesitamos tecnología y cómo la vamos implementando pues en el día a día de la operación. Y yo principalmente, pues nada, estuve en consultoría antes de estar en este proyecto, soy un ingeniero, creo que me encanta el tema de resolver problemas para personas y de realmente impactar en sus vidas. Entonces, ese es un poco el resumen rápido de mí. ¿Cómo un ingeniero termina siendo, ingeniero de software, evidentemente, termina siendo co-founder de una legal tech? ¿Cómo es que de pronto un ingeniero se pone a resolver problemas que de pronto lo hemos visto, ¿no? Hay quien, por ejemplo, Do Not Pay, que es una plataforma en Estados Unidos, ha sido muy controversial. Cuéntanos un poquito cómo se da este mix entre un ingeniero que está innovando en la parte legal. Claro, pues ya lo comentaré un poco más adelante, pero creo que se fue dando, ¿no? Esa es la respuesta más rápida. Mi hermano y co-founder, él es abogado y es un extraordinario abogado. Entonces siempre tuvimos este choque entre las cosas que eran automatizables por parte de un abogado y cuáles son las cosas que realmente aportaban valor, y nos dimos cuenta que hay muchísimas cosas que se podían automatizar y entonces así democratizar el acceso a los servicios legales para personas, ¿no? Que hoy en día no están accediendo a estos servicios. Entonces, derivado de COVID, que pues creo que nos volteó la vida a la gran mayoría, ahí es donde empezamos a poner en práctica todas estas teorías que veníamos platicando ya desde hace muchos años. Correcto. Pues bueno, con esto arrancamos tu sesión. Bienvenido, estimado. Cuéntanos un poquito, ahora sí, qué es Coge Abogado y qué problema resuelve. Claro, feliz. Pues Confiabogado básicamente es una plataforma que resuelve problemas legales comunes para personas de bajos ingresos en Latinoamérica. Entonces, hoy en día el problema es gigantesco. El problema es que solo uno de cada 10 personas que tienen un problema legal van con un abogado para resolverlo. Eso quiere decir que el 90% de la población que tiene un problema legal literal no hace nada. O sea, los despiden injustificadamente y se quedan con ello, o simplemente tendrían que tramitar una pensión alimenticia que nunca hacen, ¿no? Y básicamente nos damos cuenta que esa falta de acceso deriva de tres problemas principales. El precio, que la gran mayoría de las personas no lo pueden pagar. Un tema de accesibilidad, que yo creo en este foro la gran mayoría de las personas conocen a un abogado, definitivamente, pero bueno, la gran mayoría de México y de Latinoamérica no conoce a un abogado. Y en caso de conocerlo, la verdad es que el trámite para contratarlo
es nada menos que perfecto, ¿no? Te hacen firmar algo que realmente no entiendes, y normalmente como los servicios legales venden futuros, pues te dan una solución que no sabes qué esperar, ¿no? No sabes si realmente va a pasar o no va a pasar. Y por último, y yo creo que uno de los temas más importantes y de las barreras de entrada para contratar a un abogado es el tema de la confianza. Por eso nosotros nos llamamos Abogado, ¿no? Todos hemos escuchado esta parte en México, si tienes un problema legal y contratas a un abogado, ahora tienes dos problemas. Entonces, realmente queríamos cambiar esa realidad para la gran mayoría de México. Entonces, bueno, ahí hablando un poco más del problema, nos dimos cuenta que el mercado, o por lo menos nosotros, lo dividimos en tres grandes pilares. Una son consultas legales, la segunda sería creación de escritos y la tercera es juicios. Y nosotros creímos que donde podíamos aportar mayor valor es en el tema de juicios. Al mismo tiempo es el mercado más desatendido, ¿no? Y ahí es justamente donde estábamos hablando que 9 de cada 10 personas simplemente pues, no pueden acceder a un abogado. Y nada, investigando un poco más a detalle, nos dimos cuenta que hay 1 millón de juicios, pero que el 60% de los problemas legales caen únicamente en 4 problemas, ¿no? En 4 juicios, que son despido injustificado, pensiones alimenticias, divorcios y temas de incumplimiento de pago. Entonces nos propusimos desarrollar una solución que atendiera al gran volumen de los casos que las personas hoy en día no estaban pudiendo solucionar. Y ya hablando un poquitín más de la solución de Confiabogado, hoy en día lo que hemos logrado es que una persona pueda entrar a nuestra página, hacer un test de 5 minutos con opciones múltiples y en ese momento ya tiene una solución legal. ¿Qué es una solución legal para nosotros? Ya le damos el tiempo promedio que va a durar su caso, la probabilidad de éxito de ganarlo y cuál es el costo final que nos tendría que pagar a nosotros. Y en muchas ocasiones, claramente, nosotros financiamos el caso del cliente para romper esa última barrera de entrada. Y una vez que ya damos esa solución legal, pues ahí ya el cliente puede decidir contratarnos o no contratarnos, ¿no? En caso de que nos contrate, pues ahí ya es donde empieza la magia de Confiabogado y la razón por la cual somos una legal tech, ¿no? Entonces, con las variables de los clientes, básicamente lo que hemos construido es un software de automatización de demandas, en la cual genera automáticamente una demanda específica para el cliente y se presenta a la autoridad correspondiente con un bot. Y lo que tenemos son APIs en diferentes partes del sistema judicial que nos permiten saber cómo va el caso en todo momento. Y para el cliente lo que ve es un dashboard tipo Rappi en el que le aparece cómo va su caso. Perfecto, buenísimo, Julián. Y cuéntanos un poquito qué motivos te llevaron a emprender. Compártenos un poco la historia que hay detrás. Ya nos platicaste, primero, pues, que hay un mercado, ¿no? Que realmente es un mercado grande y que es un mercado desatendido porque normalmente, pues, el abogado no busca ese tipo de casos, ¿no? O son esos casos que de pronto son los que poco seguimiento se les da o que son complicados por la baja cuantía. Sin embargo, bueno, es una cantidad muy importante y encuentras de alguna forma un nicho de mercado que no tiene acceso a la justicia o que de alguna forma si lo tiene, pues es un mercado más complejo, pero que al final, como bien lo dices, es el 60% de los casos del país que se concentran ahí. Sin embargo, cuéntanos un poquito cómo fue la historia desde que se les ocurrió. Tú nos dices que tu hermano es abogado, tú eres en este caso, estás en Product. ¿Cómo es que de pronto dicen, vamos a hacerlo? Cuéntanos un poquito de esa historia de cómo arrancó hasta cómo llegaste a esta ronda de capital y un poco dónde estás parado en este instante. Claro, feliz. Pues nada, hace 2 años yo estaba en consultoría. Consultoría, la verdad, me encanta. Creo que laboralmente es padrísimo, intelectualmente es súper retador y básicamente mi trabajo era entrar a empresas muy grandes en México, mapear sus procesos, mejorarlos
y posterior a eso tecnologizarlos. Y la verdad es que el trabajo me gustaba muchísimo, pero la parte del impacto que lograba era lo que no me gustaba, ¿no? O sea, nosotros hacíamos un proyecto, le ahorrábamos 5 millones de pesos al año a una empresa de telecomunicaciones en México, por decir algo, y esos 5 millones de pesos pues no se veían, ¿no? Si acaso se veían en el P&L de la empresa, y eso pues no era suficiente para mí, no se veía reflejado en los empleados, en pues más acceso a estos servicios, y bueno, ahí la verdad es que yo estaba bastante descontento. Y creo que exactamente le estaba pasando lo mismo a Emiliano, que es mi co-founder, ¿no? Él estaba en Chever Ruiz Amarripa, es un despacho de abogados de mucho renombre, muy bueno, y es un despacho fiscal, ¿no? Entonces, básicamente, en las palabras de Emiliano, lo que decía un poco de broma es que él se dedicaba a hacer más rico a los ricos, ¿no? En hacer que pagaran menos impuestos personas y empresas, y también creo que no estudió derecho él para hacer eso, ¿no? Entonces, creo que nos encontramos en un momento que ambos estábamos buscando lo mismo, que era hacer un impacto positivo en el mundo. Y al mismo tiempo, pues se nos cruzó COVID, ¿no? Que COVID fue una situación súper complicada para todos. Y ahí ambos renunciamos a nuestro trabajo y empezamos a ver cómo mapeábamos para construir algo, pues justamente en la parte legal y tecnológica. Ese fue el inicio de Confiabogado y realmente empezamos con una pésima idea. Empezamos haciendo pues, lo que haría, ¿no? Un consultorio, un abogado, que es una consultora para abogados. Y ahí realmente empezamos a entender el problema, entender cómo tecnologizar algunos procesos para abogados, y poco a poco nos dimos cuenta que pudimos construir varias herramientas muy padres, ¿no? De ahí salió este software para la automatización de demandas y varias cosas que estábamos implementando y haciendo, pero se nos conflictuaba mucho el tema de la venta, ¿no? La realidad es que no somos grandes vendedores, B2B, y fue un poco complicado para nosotros. Pero también en este momento fue cuando a través de la investigación nos dimos cuenta de este problema enorme que queríamos atender, ¿no? Que te comentaba algo, que es justamente que solo 1 de cada 10 personas que tiene un problema legal va con un abogado a resolverlo. Entonces nos dimos cuenta que simplemente estábamos tercerizando el problema, ¿no? Estábamos construyendo tecnología para abogados que queríamos que eventualmente llegara a los clientes. Y nos dimos cuenta ahí que no hacía sentido. Y que hacía sentido más bien cambiarnos de un mundo B2B a un mundo B2C. Y ahí fue cuando realmente pues ya tuvimos una visión mucho más clara de democratizar el acceso a la justicia o que cualquier persona realmente pudiera contratar a un abogado. Y ahí es donde empezó Confiabogado. Hemos pivoteado después de eso varias veces a nivel producto, pero ya a nivel visión, misión, creo que eso fue los cimientos de lo que estamos haciendo. Felicidades. Y bueno, adicionalmente, ¿cuáles han sido los mayores avances en términos de crecimiento? Nos dices un poquito cómo se fue dando y evidentemente estas soluciones que fueron generando se incorporaron, creo que la primera o el génesis de su proyecto, pero también cuáles han sido los retos que han enfrentado, porque al final el B2B tiene un reto que es, no sé, un despacho, una notaría, una empresa, tratar de darle o informar que tienes una solución y es un proceso largo y tardado, pero de pronto pues el cheque es un poquito más grande. El B2C, por otro lado, de alguna forma conlleva muchos más, digamos que es informar a un público, sobre todo el mercado al que estás atendiendo es un público que a lo mejor tiene muchas dudas, que tiene muchas reservas, que tiene muchos miedos. Esta parte de que tú financias de alguna forma el juicio, pues evidentemente es atractivo, sobre todo porque de alguna forma si yo no pensaba tener ninguna acción, y de pronto llega alguien que me dice, oye, yo pago, ¿no? Yo pago por ti, mientras que tanto y al final nos dividimos las ganancias, lo hace atractivo, pero cuéntanos cuáles han sido estos retos. Claro.
Pues sí, sí, de hecho, Aldo, los puntos que tocaste al final fueron muy complicados como reto. Entonces, ahorita hablo de ellos. En temas de crecimiento, empezamos hace 2 años, 1 año y medio ya el launch de Confiabogado formalmente y hemos crecido rápidamente, ¿no? Hemos crecido mes a mes más de un 20% y hoy en día estamos atendiendo más de 2,000 juicios directamente nosotros. Cada mes tenemos 200 nuevos clientes y se resuelven 100 asuntos de los que ya teníamos en el pasado. Ahora, a nivel retos, como comentabas, pues hemos tenido muchos retos, ¿no? Como es de esperarse, y también hemos hecho, creo que 1,000 estupideces como fundadores, es la realidad. En muchas ocasiones nosotros eh, escuchamos esta parte de no inventar el hilo negro y en realidad también lo platicamos como founders y creo que en ocasiones a nosotros sí nos toca inventar el hilo negro, ¿no? Nosotros no es un copycat de una empresa en Estados Unidos que nos trajimos para México y estamos pues, haciendo algo muy similar. Realmente creemos que estamos definiendo una nueva categoría de prestación de servicios legales y que pues, claramente nos toca hacer desde cero, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tienes una escala tan grande. Nosotros al principio tuvimos que contratar a algunos abogados justamente para empezar a entender cómo llevarlos y la construcción de nuestro propio Case Management System, o sea, un sistema interno para realmente llevar los casos como nosotros queríamos. Pero, pues bueno, ¿no? Al principio llevábamos 20, 30 casos y al principio tuvimos que contratar varios abogados, éramos 4 abogados, entonces pues, se llevaba 5 abogados por cada quien, no había ningún problema. Pero hoy en día que llevamos 2,000 abogados, 2,000 casos o 2,500 y realmente los abogados en el equipo son 7, pues ya son una cantidad de juicios bastante grande por cada quien. Entonces ahí los retos que hemos tenido que enfrentar es mucho en el tema de tecnología, de trabas, de ciertas condiciones o mapeos que tenemos que desarrollar en nuestro software para no tener ningún problema con los casos, ¿no? Ahora, retos hemos tenido un buen. Ahorita platicabas un poco el tema de quitar la desconfianza de los clientes y también ha sido un súper reto. La gran mayoría de nuestros clientes son de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? O sea, un cliente de Confiabogado típico es alguien que trabajaba en una papelería en Iztapalapa o realmente pues, un conductor de transporte en Cuautitlán Izcalli. A esas son las personas que hoy en día le estamos acercando las soluciones legales. Entonces, claramente es una persona que además nuestro proceso es completamente digital y no ven a un abogado cuando están contratando el servicio. Todo tiene que ser de manera digital. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esa desconfianza? Pues nos ha tardado mucho y hemos tenido que entender el cómo, ¿no? Y también la parte de concientizar el problema. Hoy en día la gran mayoría de las personas pues, no lo ven, pues, tienen un problema legal y en muchas ocasiones ni siquiera saben que es un problema legal, ¿no? Te despiden porque, pues no sé, rompiste algo en el trabajo y pues la gran mayoría de las personas piensan que es un despido justificado cuando no lo es, ¿no? O por ejemplo, es muy común que a una mujer cuando está embarazada la corran, pero la verdad es que en un estrato bajo, que son los clientes que nosotros atendemos, piensan que eso es normal y que no hay nada que se pueda hacer por parte de un abogado. Es bueno, pues ya me tocaba. Entonces, realmente el tema de concientización del problema ha sido un reto gigante. Y pues claramente, ¿no? Lo dijiste, también el tema del levantamiento de capital, creo que cualquier persona que haya estado en un proceso de levantamiento de capital sabe lo difícil que es. Yo en este caso te quiero preguntar, seguramente antes de encontrar sí encontraste muchos nos, ¿no? Eso no se puede, ese mercado no conviene, ese segmento no deja, pónganse a hacer algo diferente. Seguramente decir, oye, financiar casos no suena a buen negocio. Cuéntanos un poquito cuáles fueron esos nos que fuiste coleccionando en el camino, porque no creo que hayan sido un par nada más y un poco
¿qué les motivó a ir buscando el cómo sí? Claro. Pues sí, han sido varios nos, ¿no? Yo creo que ser founder es muy frustrante. Esa es la realidad. De hecho, la palabra que más escuchas es no. Escuchas no de los proveedores, de los bancos, de los inversionistas, de los mismos clientes, entonces de todos. Y pues nada, creo que tiene que haber una pasión un poco más detrás de decir esto realmente vale la pena y pues echarle para adelante. Específicamente en el tema de clientes, nosotros, wow, tuvimos millones de nos, ¿no? Creo que de hecho, nosotros no empezamos siendo lo que hoy en día somos, ¿no? Al principio empezamos como una consultora de abogados, que bien dije, pero luego cambiamos completamente el esquema a hacer un marketplace de abogados tipo UpConsult en México, que seguramente muchos de los oyentes pues deben de saber cuál plataforma estoy hablando, y no nos funcionó, ¿no? Entonces imagínate lo frustrante que fue programar una plataforma entera para saber que no nos estaba funcionando con ese modelo de negocio. Luego de ahí tuvimos que, wow, y justo lo que escuchábamos todo el día era clientes que no nos querían contratar. Luego tuvimos que migrar y creo que hemos pivoteado otras 2 veces hasta lo que hoy en día pues, les estaba platicando que estamos haciendo. Y a nivel de inversionistas, también, creo que la última vez que hicimos el recuento, creo que contactamos con 130 no de mails, o sea, realmente 130 inversionistas con los cuales iniciamos un proceso ya de tener juntas, entender qué era lo que querían, ¿no? Y pues la gran mayoría claramente fue un no. Pero bueno, eventualmente encontramos a los socios que hoy en día tenemos, que son Tuesday Capital, como líderes de ronda, que la verdad estamos encantados con ellos, ¿no? Entonces, puedes tener 99 nos, pero con tener nada más un sí y una persona que crea en tu visión, pues estás del otro lado. Correcto. Buena respuesta. Gracias por ello y evidentemente muy inspirador porque al final el camino se llena de nos y creo que es uno de los obstáculos más pesados en el camino, el que realmente después de 129 nos, seguir creyendo y seguir pensando que si todo el mundo te dice que es para la derecha, pues a lo mejor el que está mal soy yo, ¿no? Y porque voy a la izquierda. Entonces, aparte de eso, ¿qué otros obstáculos has encontrado frustrantes en este proceso? Eh, pues muchos. Realmente para mí entender a los abogados ha sido bien complicado, ¿no? Hoy en día la verdad es que ya conozco bastante en temas legales. Me gustaría decir de verdad que los abogados son unos chingones. O sea, yo admiro muchísimo a los buenos abogados y lo que hacen, pero también nos hemos dado cuenta que una prestación legal correcta no es solamente generar la mejor demanda y ponerla con una estrategia legal buenísima, ¿no? Una buena prestación de servicios legales conlleva muchas otras cosas que el cliente está buscando. Una buena atención al cliente, que realmente los precios se puedan pagar, bla, 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 bla. Y hacer ese match con los abogados y que realmente nos entiendan y yo los entienda también ha sido bien retador, ¿no? Incluso con mi propio hermano, eh, eh, siempre nos burlamos de que es un proceso de ser la malinche, ¿no? O sea, él quiere algo en la parte legal y yo lo tengo que pasar al mundo tecnológico y tenemos que desarrollar un idioma que no tenga estas barreras de tecnicismos con los cuales normalmente los abogados hablan. Entonces, ahí es donde también ha sido un reto muy interesante y también entender qué es lo que quiere el mercado ha sido muy retador. O sea, hoy en día nosotros podíamos nada más sacar un producto al mercado y ver cómo reaccionaban. Lo hemos hecho, pero nos hemos dado cuenta también de cosas específicas que al principio no teníamos ni idea. Entonces, por eso mismo, Confiabogado creo que en el ADN tiene ir rápido, cambiar muy rápido las cosas. El área de tecnología hoy en día, cada semana está cambiando 20, 30 cosas como mínimo al backend de Confiabogado.
abriendo nuevos procesos, abriendo nuevos caminos en la estructura que tenemos de estrategia legal. Entonces, todo eso ha sido realmente retador, ¿no? Porque digamos que se tienen que meter varias áreas a un proceso que normalmente nada más era para abogados, ¿no? Y para nosotros es abogados, área de producto, área tecnológica y área de marketing para venderlo. Entonces, esa parte ha sido súper interesante. Fíjate que algo que ayer platicamos mucho fue acerca de esta transformación que va a tener o que tiene el sector legal y cómo algunos han sido de avanzada. Y para mí un claro ejemplo de esto son ustedes. O sea, 2.000 casos en 2 años, donde prácticamente estás obteniendo 200 casos por mes y resuelves 100. Probablemente sea el número de casos que alguien en su vida profesional tendría a lo largo de su vida, ¿no? Y ustedes con una solución tecnológica concentrada en tecnología, en user, o sea, prácticamente user center, con un sistema muy orientado al customer experience, a generar una experiencia de usuario que la persona disfruta o que entiende pivoteando, pues evidentemente va a haber muchos colegas que en su vida a lo mejor van a ver esa cantidad de casos y que es un gran ejemplo de que a través de la inserción de tecnología, de procesos y automatización, pues es posible y son 2.000 de muchos otros miles de casos más que seguramente con el boost que van a traer en marketing y en desarrollo de producto van a poder obtener, ¿no? Pues es la idea. Te agradezco mucho, Aldo. Cuéntanos un poco en tu visión dónde se encuentra el Confi Abogado en los próximos 1, 5 y 10 años. Eh, pues, a ver, 1 y 5 te puedo comentar, ¿no? Pero me gustaría ir primero con 10 años. A nosotros nos gusta ver al largo tiempo y a nosotros nos gustaría ser el proveedor de servicios legales para personas más grande del mundo. Hoy en día la realidad que 1 de cada 10 personas puedan recibir una solución legal con un abogado, creo que está fatal, ¿no? Y la verdad es que nos indigna como equipo. Entonces, imaginar que pudiéramos cambiar eso a 2 de cada 10 sería duplicar el sector legal a nivel Latinoamérica, que vale 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, en temas de crecimiento y lo que puede llegar a ser Confiabogado, creo que es espectacular. Ahora solamente toca hacer una ejecución perfecta, ¿no? Para ir tomando ese market share. Y ya a 5, a 1 años, pues creo que alineado a esa misma visión, ¿no? Lo que nos toca este año es, creo que ahorita, como comentabas, Aldo, levantamos capital y obviamente pues eso es una responsabilidad tremenda con los inversionistas que tenemos, es llegar a las metas de growth, de monetización, de muchas cosas que nos estamos poniendo. Y a 5 años, pues nos gustaría empezar a tomar más problemas legales que hoy en día no estamos tomando de cara a lo mismo que estaba planteando, que es a hacer más accesible servicios legales extraordinarios para cualquier persona. Gracias, Julián. Si pudieras darte un consejo a ti mismo hace 2 años que arrancaste con este proyecto 3A, ¿qué te dirías a ti mismo cuando empezaste, cuando eran tus primeros pasos en este proyecto? Claro. Pues sinceramente creo que seguimos al inicio de este proyecto. Eso sería lo primero. Eh, Claro que si pudiera darme algunos tips para no caer en errores que hemos cometido, sería genial. Pero creo que no tendría tan claras las lecciones si las hubiera evitado. Entonces, consejos realmente que me hubiera dado hace 2 años van mucho más a través de la motivación o la constancia. De hecho, Y Combinator lo dice y creo que tiene toda la razón, que el indicador más grande del éxito de una startup es qué tan motivado está el equipo y los founders. Y creo que tienen razón, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros programaste un marketplace legal y el mercado no reacciona como te gustaría, o cuando no tienes ventas durante meses y pasas un año sin sueldo,
que realmente eso es lo que nos pasó a nosotros mismos, o algunos otros momentos incluso más duros que estos. Realmente creo que ahí es donde se necesitan los consejos de motivación, de decir, pues nada, ¿no? Recordar el por qué iniciaste el proyecto y que eso sea suficientemente grande para lidiar con estos malos momentos y decir, bueno, pues qué es lo peor que puede pasar, de todos modos estamos intentando hacer algo muy chingón y venga para adelante. Y nada, en este momento, como comentabas, Confi cerró ronda de inversión y los retos van a ser mucho más complejos. Entonces, creo que estos consejos de motivación, de constancia, de ejecución, los voy a seguir necesitando. Hay varias preguntas en el chat y evidentemente si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o si quisieran volver a ponerla para ayudarme a tenerla un poquito más a la mano, se los agradecería. Algo que me llama mucho la atención es la propuesta que tienen ustedes. No es tanto comerse un pedazo del pastel, sino hacerlo más grande. Es decir, la propuesta o el segmento, de alguna forma el análisis, es decir, oye, de 10 casos, solamente uno termina realmente accediendo a justicia porque es el que se animó por la cuantía, por el tipo de asunto, pero ¿qué pasa con los otros 9? Y lo dices bien, es decir, oye, si logramos que de uno sean dos, pues haces que el pastel se duplique y no es que tú o no es que Confiabogados busque comerse un pedazo del pastel, sino es hacer un pastel más grande, ¿no? Así lo entiendo. Y seguramente, bueno, pues a más de alguno le generará algún tipo de dinámica, de conflicto, de decir, oye, pues de pronto se van a automatizar todos los asuntos, van a salir otros players en el mercado y ¿qué va a pasar? Hay una pregunta de Herminio que te hace en el sentido de decir, ¿cómo es que digitalizaron o automatizaron etapas procesales? Porque pues cada juicio tiene un tipo de término y te manda a felicitar. Estoy escribiendo la pregunta para no olvidarla. Pero sí, lo que dice Saldo es completamente cierto, ¿no? O sea, nosotros no vemos como competencia a nadie, porque realmente el mercado es enorme, ¿no? Y nada más hay que crecerlo. De hecho, Nubank, la verdad es que no me acuerdo el número, ¿no? Pero se recodeaba y mucho de su análisis de mercado lo basaba en que el acceso a la banca para personas en Latinoamérica creo que era un 30%, ¿eh? Corríjanme si digo una tontería, pero es mucho mayor el acceso que tienen personas a problemas legales. Entonces, el potencial para crecer el mercado es infinito, como ahorita lo estábamos diciendo. Y a ver, para el tema de automatización de procesos legales, creo que es una muy buena pregunta. Nosotros, en realidad, como estamos metidos en juicios directamente, lo dividimos en dos partes, ¿no? Una parte que se puede automatizar completamente y una parte que no es escalable y tiene que ser de manera física, ¿no? Entonces, primero me pongo en la parte escalable. Ahí nosotros la parte de creación de escritos, eso sí, todo lo tenemos automatizado, ¿no? Ya nadie hace escritos aquí. Entonces, tenemos variables de clientes, tenemos un software que básicamente lo que hace es escoger un machote legal y luego a ese machote legal se le llenan con diferentes variables, ¿no? Tipo legalario, por ejemplo. Eh, Ahora, una vez que ya tenemos eso, también creamos una herramienta que presenta ese escrito a la autoridad correspondiente con un bot. Y luego tenemos unas APIs que tenemos conectadas en ciertas partes del proceso judicial que me van diciendo pues cómo va el caso, ¿no? Y al mismo tiempo, si la autoridad me manda requerimientos vía mail, que también es muy común, tenemos una herramienta de web scraping tool, entonces pues podemos realmente entender ese texto y desembocarlo en nuestro Case Management System. Entonces, toda la información que está pasando, realmente nosotros la podemos ver en etapas, ordenada, y también pues, podemos definir claramente todas estas etapas, los triggers y los desencadenantes de cada una de ellas. Muy parecido a lo que yo hacía en la industria, que es un WMS, es un literal programa para manejar almacenes, bueno, pues tropicalizarlo al mundo legal, ¿no? Que vi que también estaba Lemon Tech
como ponente y supongo que pues, algo muy parecido, pero para cosas muy, muy especiales de ConfiAbogado. Ahora, hay otra parte en cada juicio que no se puede escalar, que es, por ejemplo, en un juicio de despido injustificado, se tiene que atender 4 audiencias en todo el procedimiento de juicio, ¿no? Para eso, nosotros al principio de ConfiAbogado teníamos abogados internos que iban y entendimos muy bien cómo funcionaba. Y hoy en día migramos a un esquema mucho más escalable, tipo Rappi, en el cual nosotros tenemos un pool de varios abogados, en el cual les llega una notificación a cada uno de ellos diciéndole, a ver, yo tengo una audiencia específicamente este día y además ya viene la estrategia legal que hay que seguir. Es decir, el abogado tiene que decir exactamente esto en la audiencia. Entonces, el abogado, si desea tomarla, se le va a la audiencia en el día y la hora y recita realmente lo que nosotros le estamos diciendo. Para cada una de estas audiencias hay una mecanógrafa que está tomando notas y escanea el abogado este documento. Ahora, cuando escanea el abogado este documento y nos responde un test de manera muy rápida, que le llega automáticamente cuando se termina la audiencia, lo que hace mi sistema es ver, a ver, la estrategia legal y lo que yo le dije que dijera, si lo dijo y si los dos son iguales, ¡pum!, se libera el pago. Así es como funciona realmente la automatización de procesos legales que nosotros tenemos. Felicidades. Comentan, hay un par de preguntas respecto a si conoces o tienes una perspectiva de lo que el sistema judicial opina acerca de un proyecto como el tuyo, ya que si algo sabemos que pasa en México es una saturación en el mismo y evidentemente, bueno, traer o generar una cantidad de asuntos nuevos de baja cuantía, no sé si sea algo que vea con mucho agrado la autoridad jurisdiccional en este caso, pero ¿cuál es la opinión que te han dicho? Seguramente es una conversación que has tenido, ya sea uno a uno con jueces o con personas dentro de del propio, ya sea juzgado o junta o lo que sea que platiquen, o inclusive la autoridad misma, ¿no? ¿Cuál es la postura? Claro, totalmente. Pues no tengo una postura clara, si soy completamente honesto. Creo que es una pregunta que podría decir mucho mejor mi co-founder, pero de bote pronto lo que les diría es, realmente nosotros atendemos a los clientes, ¿no? Donde realmente está la visión de ConfiAbogado es que más personas puedan solucionar sus problemas legales y creo que eso lo que va a ocasionar es, pues al principio probablemente una pequeña saturación, pero también que el gobierno se dé cuenta que se tiene que empezar a remodelar. ¿No? Y por ejemplo, ahorita tú, Aldo, comentabas de Do Not Pay en Estados Unidos y tienes toda la razón. Y es una pregunta que le han hecho en algunas entrevistas y lo que dice es, no, yo no saturo nada porque es una inteligencia artificial hablando con una inteligencia artificial del gobierno. Y sé que en México, pues todavía estamos un poco más atrasados que en Estados Unidos, pero también vamos para allá. Y creo que es solamente una cuestión de tiempo, pero es algo que va a pasar. Correcto. Te preguntan cuestiones técnicas que tienen que ver, creo que con, a lo mejor no eres la persona correcta para responder porque dices que tu socio es la parte legal, pero ¿cómo hacen para atender a temas como las conciliaciones laborales que no tienen permitida representación? Yo seguro que para cada problema han encontrado solución y no es el único que tienen, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Veía un poco la pregunta que decían aquí, supongo de Julio César, y tienes toda la razón, ¿no? Creo que sí, en cada problema legal, nosotros le tenemos que dar una solución. Y ahorita estaba hablando un poco más específicamente de la Junta de Conciliación, como bien él lo asumió y lo dijo, pero pues en cada problema legal que nosotros hoy en día estamos atendiendo, estamos viendo cómo darle una solución, ¿no? Y no solamente pasa en Junta de Conciliación, después si ya pasa a una demanda, hacemos bueno, el mismo esquema en el cual nosotros pues hacemos que un abogado externo a ConfiAbogado vaya, ya sea digo, en una demanda laboral y también en familiar, lo estamos haciendo en pensiones alimenticias,
y en diferentes otros procesos legales que nosotros estamos llevando a volumen. Aquí Mauricio se genera una lista de varias preguntas, pero una que es muy interesante es, después de este formulario que le generas al cliente, entiendo que el formulario lo que hace es perfilar para saber si el tipo de caso, el tipo de asunto y la naturaleza del mismo son viables para atender por parte de Confiabogados. Pero nos comentabas que arrojas una probabilidad de éxito. Evidentemente, es una estimación, pero ¿cómo hacen para generar una estimación? Y bueno, pues no sé al final el tema si hay falta de ética profesional o no. Creo que el tema de la ética es un debate en sí mismo, pero te preguntaría cómo haces para generar una estimación de saber si el caso tiene o no tiene probabilidades. Totalmente. ¿No? Es algo que obviamente nosotros nos llevamos muy en serio. Creo que, como decía al principio, ¿no? Los abogados en muchas ocasiones venden futuros y no hay nada peor para un cliente que hablar con un abogado y decirle, oye, no, pues es que, ¿qué va a pasar en esto? Y te dice, no, pues vamos viendo, ¿no? O pues todo depende, ¿no? Esa es la realidad del mexicano. Y tú le tienes que dar herramientas para que pueda tomar una decisión. Entonces, al principio lo que hicimos fue mucha investigación y realmente con expertos en el tema, con directores de despachos jurídicos en materia laboral, en materia familiar, y que realmente nos dijeron las variables que pues que definen en cierta manera si se puede ganar un caso o no, ¿no? Realmente, por ejemplo, en materia laboral, si el cliente ya firmó una renuncia o no, o diferentes cosas que van a hacer que vaya para allá. Pero independientemente de eso, que creo que también es muy importante, es hoy en día el cliente busca tener mejor expectativa, ¿no? Creo que los líderes en tema de expectativa y quienes lo hacen súper bien son Uber y Rappi. Tú, por ejemplo, pides tu comida y te dice, oye, va a llegar a las 8:20 de la noche, y no necesariamente llega a las 8:20 de la noche, chance llega a las 8:30, chance a las 8:40, pero te van avisando en todo momento. Y al mismo tiempo generan una expectativa muy clara basado en toda la información que ellos ya tienen, ¿no? Entonces, hoy en día tú comentabas, Aldo, oye, ustedes ya llevan 2,000 juicios, ¿no? Y llevamos nada más un año y medio operando. Entonces, la realidad es que nosotros medimos la experiencia no en cuestión de tiempo, sino en tema de casos, ¿no? Porque realmente una persona puede llevar 40 años en temas laborales, pero bien lo dijiste, probablemente nada más ha llevado 100 casos. Entonces nosotros ya tenemos mucha más base de conocimiento para saber también cómo se van comportando. Y hoy en día las probabilidades que damos no son únicamente con estas variables de inicio, sino también con cómo se están comportando nuestros casos. Y ese realmente es pues, el inicio de la inteligencia artificial. Es yo puedo decirte cómo se va a comportar tu caso o este juicio de una manera estadística. Probablemente no le doy, ¿no? Pero ya le doy una mejor expectativa al cliente. Y en el tema de machotes que decían, pues realmente cada demanda que nosotros estamos haciendo es específica para el cliente. Nosotros no estamos llevando casos de juicios marítimos, de litigio, estamos llevando casos relativamente simples, ¿no? Casos procesalmente sencillos, es decir, divorcios voluntarios, ¿no? Donde no hay un tema de litis, despidos injustificados, y la realidad es que está funcionando. Por decir datos, hoy en día hemos ganado el 96% de nuestras sentencias, ¿no? Entonces, nuestros machotes están funcionando. Hay una pregunta más que me parece muy interesante porque creo que todos los que han tratado de innovar y han tratado de hacer algo similar o complementario o parecido, encuentran una dificultad mayor en el tema de las APIs de gobierno, es decir, conectarte a una API de cualquier institución gubernamental es un tema difícil, de verdad. Yo les invito a que busquen en gov.mx dónde está esa sección de APIs para que vean que no la van a encontrar. ¿Cuáles han sido estos retos para ustedes de poder vincularse o enchufarse a las instituciones
de gobierno o instituciones jurisdiccionales que normalmente pues no son tan, digamos que accesibles, ¿no? Tienes toda la razón. Ha sido súper complejo, súper, súper complejo. Y cuando digo APIs de parte de Confiabogado, hay muchas que nosotros pues utilizamos un servicio externo y hay otras que también las hemos creado, ¿no? Nosotros. Al principio, no me dejarán mentir, creo que es muy complicado tener data legal, ¿no? Esa es la realidad. eh, por temas de privacidad de datos, lo cual me parece perfecto, y también datos de la industria es muy complicado. Entonces, nosotros al principio contactamos con John Lewart, que es el dueño de Búho Legal, para entender también qué es lo que él había hecho, nos comentó. Luego, también posterior a eso, nosotros utilizamos APIs con Palenca, con Nufi, con diferentes proveedores, y hay algunas específicas que nosotros tenemos que, que usar, ¿no? Y que hoy en día estamos utilizando, pero ha sido todo un reto en realidad. Ver de dónde podemos sacar información que sea fidedigna y que podamos utilizar de manera correcta en un caso es bastante complicado. Específicamente, por ejemplo, para temas de notificaciones, lo hacemos mucho, checar en diferentes bases de datos la razón social de una empresa y sacamos la dirección. Porque en muchas ocasiones nuestro trabajador estaba haciendo home office, ¿no? O diferentes cosas que no le permiten saber dónde es la matriz y pues dónde se va a demandar. Entonces, sí, ahí ha sido todo un reto. Pues, estimado Julián, no nos queda más que desearte muchísima suerte. Lo repito para quienes no escucharon, después de este levantamiento de la ronda que tuvieron, que es algo sin precedentes para nuestro mercado, sobre todo en una etapa, en un proyecto de early stage, que es difícil ver 1.5 millones de dólares para un proyecto de esta naturaleza. No me queda más que desearles éxito, seguramente lo tendrán. Y bueno, pues esperamos que sea la primera de varias ocasiones que nos veamos y esperemos que cada vez que nos veamos lo veamos rompiéndola más fuerte. Así que muchísimas gracias, Julián. Y nomás te comparto, estás bien, sé que estás viendo el chat, así que nada más hacer públicas las felicitaciones hacia ti y tu proyecto. Perfecto. Aldo, encantado de platicar contigo y con los demás. Y pues nada, también muchas felicidades por el proyecto de Logic. Está padrísimo, ¿no? De tener esta plataforma en la cual están dando visibilidad en las herramientas de Legal Tech que hay. Y feliz de estar en contacto. Muchísimas gracias. Te preguntan por tu contacto, por la forma en la que te desenvuelves en las redes sociales, cómo te encuentran, cómo pueden entrar en contacto con ustedes. Claro. La verdad es que no utilizo tantas las redes sociales, pero si me mandan un request por LinkedIn y hace sentido, sin duda alguna podemos tener una junta. Feliz de la vida. Estimado, muchas felicidades, muchas gracias. Hasta luego.